Muy bien, un saludo muy afectuoso a todas y todos los participantes del presente curso. En esta oportunidad nos estamos reencontrando para desarrollar la sesión número 7 del curso de integración de servicios ecosistémicos. Vamos a proceder a compartir nuestra pantalla. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema central. Vamos a iniciar con el desarrollo del tema central del presente curso. Comentarles que la metodología de integración de servicios ecosistémicos implican 6 pasos como parte de ella. En esta presente sesión, la sesión número 7, vamos a abordar la parte marco de la metodología y vamos a desarrollar los 3 primeros pasos. En la siguiente sesión abordaremos los 3 pasos siguientes. Vamos a conocer un poco el contenido que tenemos preparado para la sesión de hoy. Vamos a ver un momento. Muy bien. Este es el contenido que está previsto para esta sesión. Vamos a empezar con la primera parte, en donde vamos a abordar el enfoque paso a paso de integración de servicios ecosistémicos, ICE por sus siglas, y vamos a abordar asimismo qué elementos se van a requerir para implementar el enfoque de servicios ecosistémicos. En el segundo segmento de esta presente sesión vamos a hablar sobre los 6 pasos y vamos a hacer énfasis en los pormenores, en los detalles que corresponden al paso 1, 2 y 3. Muy bien. Respecto al enfoque, paso a paso de integración de servicios ecosistémicos, nos tenemos obviamente que hacer la pregunta: ¿qué se requiere para implementar como parte de esta metodología ICE? ¿No? Repito por la denominación del término, ¿no? Las siglas. Quiero partir por el hecho que no existe una fórmula o una receta, como siempre he venido diciendo, definitiva, determinada, ya establecida como si fuera una fórmula matemática que nos permita justamente hacer la integración del enfoque de los servicios ecosistémicos, ya sea dentro de una política de gestión o un instrumento de gestión, así como para la formulación de un proyecto de inversión en materia de medio ambiente o en materia de biodiversidad. ¿Sí? Entonces, normalmente todas las metodologías en estos escenarios, lo que se recomienda es que se adecúen, que se adapten a la realidad de cada territorio en particular. Entendiéndose que cuando hablamos de biodiversidad, y mientras más biodiverso sea un territorio, lógicamente, cualquier tipo de metodología que se quiera aplicar para monitorear, para evaluar, para gestionar, para conservar, para aprender, para comunicar la biodiversidad a los ciudadanos y ciudadanas de ese territorio, normalmente se tiene que hacer una adaptación a la realidad de las referidas metodologías. A partir de esa premisa, debemos de entender, estimadas y estimados colegas, que no existe, digamos, una receta definitiva, ¿no? Normalmente los especialistas, los tomadores de decisiones, los que gestionan el territorio,
los planificadores, los formuladores del proyecto en equipo y de manera, digamos, interdisciplinaria, van a tener que hacer este trabajo de adecuación, de adaptación, de amoldar una determinada metodología a las características, a las singularidades, a las casuísticas que hay en cada uno de estos territorios. Lo otro es que luego que veamos los 6 pasos, nos vamos a ir dando cuenta que en algunos escenarios, en algunos casos, no necesariamente en estricto, y eso aludiendo a lo que acabo de mencionarles, ¿no?, de adecuar metodologías, no necesariamente nos vamos a ver condicionados como programadores, como planificadores, como gestores del territorio, en el cumplimiento estricto de los 6 pasos. Es probable que en algunas realidades hayan algunos pasos ya desarrollados como parte de las propias políticas ambientales y de gestión de la biodiversidad en un determinado territorio. Entonces, se tendrán que básicamente concentrar los esfuerzos en cumplir con aquellos pasos que aún estén débiles o cuyos contenidos aún no hayan sido estructurados o desarrollados. Para eso, y de manera introductoria, les invito a visionar el presente video, en donde se va a abordar a nivel internacional lo concerniente al enfoque de servicios ecosistémicos y la gestión de áreas naturales protegidas, ¿no? Y reitero, siempre se hace alusión a los modelos de áreas naturales protegidas, entendiéndose que son los modelos más antiguos existentes de gestionar biodiversidad. Entonces, los invito a compartir, a visionar el presente video. Vamos a verlo. El enfoque ecosistémico es la estrategia mundial acordada para lograr los 3 objetivos de la Convención de la Diversidad Biológica. Es una batería de 12 principios que, aplicados de forma conjunta, ofrecen lineamientos estratégicos para la gestión de un territorio bajo cualquier modelo de intervención. Desde una reserva de la biosfera hasta un municipio, desde un área protegida hasta un bosque modelo, desde el manejo de grandes pesquerías hasta los procesos de ordenamiento territorial a escala regional. El enfoque ecosistémico es una poderosa herramienta construida a partir de las lecciones aprendidas en conservación de la naturaleza en el mundo, que orienta la toma de decisiones, la definición de políticas públicas y el establecimiento de criterios para buenas prácticas de gestión para un territorio. En el caso de las áreas protegidas, su implementación integral representa el nuevo paradigma para una gestión moderna de estos espacios protegidos. Su aplicación es urgente y fundamental para mejorar su eficacia y eficiencia, así como para hacerlas sustentables. Veremos a continuación cómo la aplicación de este poderoso instrumento cambió la concepción de gestión para un sistema de áreas protegidas provinciales en Argentina, provocando decisiones políticas y técnicas que llevaron al diseño de un nuevo modelo para implementar dicho sistema llamado AGTI, Áreas de Gestión Territorial Integral. En la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta, Argentina, un equipo de técnicos con el respaldo de las autoridades políticas y en el marco de un proceso de planificación de un conjunto de áreas protegidas, cuestionó los viejos paradigmas con los que operaban y encontraron en el enfoque ecosistémico una guía para replantearse sus prácticas y políticas de gestión. En el caso de las áreas de gestión territorial integral, aquí en la provincia de Salta,
lo aplicamos de la manera más simple posible. Lo que hicimos fue básicamente intentar que los técnicos internalizáramos los 12 principios a partir de una discusión en donde cada uno de nosotros exponía sus puntos de vista de cómo entendía el principio y de cómo no solo lo entendía conceptualmente, sino en la práctica, cómo visualizaba él en la práctica eso. Y eso nos ayudó a que luego las decisiones que fuéramos tomando estuvieran impregnadas precisamente por esos principios. Esa fue una de las formas que lo usamos. Y la otra forma fue básicamente para convencer a los políticos de que lo que estábamos planteando, ya que era algo nuevo para ellos y era un modelo que aún no se conocía aquí, no se conoce, estaba sustentado en algo mucho más profundo que las ideas simplemente de un grupo de técnicos. Y básicamente lo que le dijimos a los políticos es que las áreas de gestión territorial integrales son el producto de la reflexión de un equipo de técnicos, pero inspirados en un enfoque que fue aprobado por la Convención de la Diversidad Biológica a nivel mundial. El diseño de las AGTI se basó en 4 pilares: la búsqueda de la funcionalidad de los territorios más allá de las fronteras de las áreas protegidas, la participación efectiva y multisectorial de los actores locales, la descentralización de las acciones fortaleciendo procesos de gestión local y la integralidad de la gestión abordando todos los modelos de uso del suelo actuales o potenciales, así como las diferentes disciplinas y fuentes de conocimiento. Estos pilares son el resultado directo de la aplicación del enfoque ecosistémico. Sin este marco orientador e innovador, no hubiera sido posible la adopción de este nuevo paradigma. La evolución de los técnicos de nuestro programa de áreas protegidas incorporando el enfoque ecosistémico tiene que ver con un cambio en la visión desde una gestión más centralizada y más cerrada de las áreas protegidas a una visión más participativa, y buscamos la descentralización al mayor nivel posible en la gestión de las áreas protegidas. Además, hemos cambiado nuestra visión desde encarar o enfocar la gestión de áreas protegidas desde los límites de ellas hacia adentro, hacia una integración de estas áreas protegidas, un territorio más grande buscando la funcionalidad ecosistémica. Y finalmente también se da esa evolución en el sentido de que ya no solo enfocamos a la área protegida de una mirada de conservación estricta, sino también incorporando muchos otros intereses que se dan en el territorio, como el desarrollo local sustentable, la cuestión productiva y la cuestión social, entre otras. Así como en Salta se aplicó con éxito este enfoque, hay otras experiencias donde también fue utilizado, como por ejemplo en el Mosaico de Amazonía Meridional en Brasil, un conjunto de áreas protegidas que conforman más de 7 millones de hectáreas de bosque amazónico. También está siendo utilizado en la gestión del Parque Nacional Cordillera Azul en Perú, en el Parque Departamental Kenneth Lee en Bolivia, en la Reserva de la Biosfera El Tuparro en Colombia y en el Área Protegida Privada Reserva La Ceiba en Ecuador, casos que fueron documentados por la oficina de la UICN Sur. Se ha usado con éxito a diferentes escalas, de un país completo como en el caso de Costa Rica, de una ecorregión como el caso del bosque seco Chiquitano en Bolivia, o de área protegida como se mencionó anteriormente. El enfoque ecosistémico, lejos de ser algo abstracto, es una herramienta eminentemente práctica que puede ser usada para influir en la toma de decisiones, en la definición de políticas y como criterio para la identificación de buenas prácticas. Tenemos la certeza que la aplicación de esta estrategia fortalecerá la visión de una gestión integral del territorio. Solo necesita conocerla, internalizarla y ponerla en práctica. Bien, como hemos podido apreciar en el video, podemos identificar que existen múltiples metodologías que van a recoger el enfoque de servicios ecosistémicos para integrarlos en instrumentos de gestión, en planificación, en formulación de proyectos,
Y lo interesante que también podemos evidenciar en estas experiencias que nos han mostrado en el video es que se puede aplicar en múltiples escalas, como lo hemos podido también comentar en sesiones pasadas. Tenemos modelos como el costarricense, que tiene incluso la inserción del enfoque de servicios ecosistémicos desde la escala de país. Tenemos algunos modelos en Bolivia en donde integran el enfoque de servicios ecosistémicos desde la escala regional. Y también hay varios modelos que también se han citado que se aplican a nivel de espacios protegidos, ¿correcto? Entonces, no hay una excepción a la regla. Es tan maleable, tan adaptativo, que puede ser implementado, puede ser aplicado a diferentes escalas del paisaje o del territorio, ¿no? Y también nos explicaba que lo válido es justamente adecuar estas metodologías a la realidad de cada localidad o de cada territorio, de cada paisaje. En este caso se hablaba, por ejemplo, de una metodología de el enfoque de servicios ecosistémicos, la cual cuenta hasta con 12 etapas o 12 pasos, ¿no? La integración de servicios ecosistémicos es otra metodología que, como vamos a ver a continuación, básicamente hace referencia a 6 pasos. Entonces, independientemente de la metodología que se determine, se decida usar, lo esencial, lo principal, lo neurálgico es justamente recoger estos elementos que también nos mencionaban en el video, ¿no? Entre ellos, quizá lo más resaltante es el involucramiento que se debe de hacer de los protagonistas, de los actores, de la población local en los procesos. Y incorporar justamente en la etapa de identificación las singularidades que tiene cada territorio, desde las problemáticas debidamente mapeadas hasta incluso las fortalezas, las oportunidades que deban de tener identificadas. Bien, vamos a entonces compartir nuevamente la pantalla para poder apreciar lo que corresponde específicamente a los 6 pasos. Entonces entramos a conocer un poco los 6 pasos de la metodología de integración de servicios ecosistémicos. El enfoque ICE, ¿no? Se recomienda que debe ser justamente empleado por consultores, asesores, tomadores de decisiones, que tienen justamente que integrar el enfoque de los servicios ecosistémicos en los planes y programas que ayuden justamente a los tomadores de decisiones a gestionar adecuada y correctamente, oportunamente, el territorio, el paisaje, en la búsqueda justamente del bienestar de las poblaciones. No existe, y esta metodología, parto por este punto, y voy a ser bastante reiterativo, no existe una receta única, ¿no? Lo venía mencionando hace un momento. Lo que busca es brindar una guía, brindar una herramienta que, dicho sea de paso, puede ser adecuada, adaptada, acondicionada a una determinada realidad y necesidad, justamente en beneficio de la naturaleza y también de la población local. ¿Qué se requiere para implementar el enfoque de servicios ecosistémicos? Este enfoque básicamente, para tomarlo, incorporarlo dentro de lo que significa toma de decisiones, primero necesitamos identificar y comprender de qué está dependiendo y qué cosa está impactando las actividades económicas que normalmente se dan en el territorio. Los seres humanos nos encontramos en el paisaje, formando parte del territorio, desarrollándonos constantemente algún tipo de actividad económica que justamente permiten la subsistencia de las personas. Entonces,
A partir de ellos hay constantes intereses que están en flujo, que están confluyendo. En algunos casos habrá intereses contrapuestos, y en otros casos habrán intereses que están bajo el mismo objetivo, bajo el mismo propósito, en pugna por llegar a lo mismo. Segundo, necesitamos priorizar y estimar y demostrar el valor de los servicios ecosistémicos. Para tomar decisión, ¿a qué le damos prioridad? Lo que se tiene que hacer primero es hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación, una cuantificación, hay que estimar una proyección de cuánto es la valoración que implica un determinado servicio ecosistémico y el proceso que desencadena cada uno de ellos. Lo tercero es aplicar los instrumentos y mecanismos de políticas que incorporen los valores de estos servicios ecosistémicos en las tomas de decisiones a diferentes niveles de gobierno. Es por eso que en las sesiones pasadas era muy pertinente un poco conocer a detalle o recordar también a detalle cómo está dispuesto el arreglo institucional, la normatividad, la institucionalidad en lo que biodiversidad se refiere en nuestro país. Entonces, siempre debemos de ver más allá de las especies, en particular considerar siempre el funcionamiento de un ecosistema de manera conjunta. Y lo vimos en el video, ¿no? Los especialistas comentaban un poco al respecto, ¿no? No solamente pensar en la planta, en la fauna, en la flora, en el espacio protegido, sino en la biodiversidad como un gran sistema, ¿no? Y todo lo que funciona de manera conjunta, toda la dinámica de manera conjunta. Entonces, decíamos que teníamos 6 pasos, ¿correcto? A ver, en estos 6 pasos, lo que debemos es reconocer, demostrar y capturar el valor que tienen estos servicios ecosistémicos y así poder integrarlos en la planificación con miras a un desarrollo sostenible. De manera general, podemos citar que los 6 pasos tenemos en primera instancia definir el ámbito de trabajo, ¿no? Y vamos a comentar un poquito más a detalle uno a uno. Les comenté hace un momento también que hoy nos vamos a encargar de profundizar un poquito en los 3 primeros y en la próxima sesión abordaremos los 3 restantes. Primero, hay que delimitar, hay que conocer hasta dónde queremos abarcar el enfoque que vamos a plantear como política y el alcance de la intervención que queremos plantear como proyecto de pronto de inversión que podemos ejecutar dentro de un espacio territorial, dentro de un paisaje, dentro de un área natural protegida, dentro de un sistema regional de conservación, ¿no? Por decirlo de algunas maneras. Seguidamente, una vez que tengamos definido el espacio a intervenir, tenemos que analizar y aplicar una escala de priorización de qué es lo que queremos intervenir, qué es lo prioritario. Ir a la raíz, al tronco, porque de pronto atomizar las intervenciones no puedan llegar a solucionar o atender una necesidad. Entonces, lo que se tiene que hacer estratégicamente es hacer un análisis y hacer la priorización respectiva. ¿En qué aspectos, en qué elementos necesitamos hacer intervenciones basadas en naturaleza? El tercer paso es identificar el estado de las tendencias y las disyuntivas, también conocidos como los trade-off. En este caso, y lo vamos, repito, a ver un poquito más adelante en la sesión de hoy, hay algunas circunstancias que a veces, atendiendo una determinada necesidad respecto a un determinado servicio ecosistémico, de manera articulada vamos a desencadenar el apoyo y la atención y la salvaguarda de otro servicio ecosistémico, ¿no? Porque son una suerte de efecto dominó. Si atendemos una, trae como efecto mejorar otra.
En otros casos será distinto, y a eso es lo que se refiere como disyuntiva, lo vamos a comentar más adelante, en donde atendiendo de pronto una necesidad, buscando que salvaguardar un determinado servicio ecosistémico, probablemente vamos a afectar el normal y natural funcionamiento de otro servicio ecosistémico. Van a ver ejemplos y algunos modelitos que les voy a mostrar. Como corto paso tenemos analizar el marco institucional y cultural del escenario, del territorio, del paisaje, de la región, qué sé yo, de pronto hasta del país, ¿no? Hablábamos hace un momento, en el caso del video, hablábamos de la experiencia de Costa Rica, ¿no? Que tiene un modelo tipo país. Como quinto paso tenemos que preparar una mejor toma de decisiones. Aquí es donde planteamos el punto de quiebre, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Qué decisiones tomamos para resolver el problema? De todas las alternativas hay que saber, digamos, por cuál se comienza y hasta dónde quizás si hablamos de un proyecto nos podrían alcanzar los recursos económicos y el periodo de tiempo. Si es una política, de igual manera, las políticas y los instrumentos de gestión también tienen un periodo de vigencia. Y luego se tienen que replantear, actualizar, renovar, porque también el escenario es evolutivo, no es estático, es cambiante. Y finalmente tenemos la implementación del cambio, que es la ejecución propiamente de la actividad y la medición, dicho sea de paso, también de los efectos. ¿Qué se requiere para implementar este enfoque? Por ejemplo, la integración de una perspectiva de servicios ecosistémicos no es, ojo, y no debería ser un ejercicio que implique altos costos o demanden altos costos para un ente rector o para una entidad pública, independientemente del nivel de gobierno. La duración y el costo pueden variar con los temas y asuntos que se pretendan abordar. Mientras más ambicioso, obviamente, se plantea que sea el alcance, mayores van a ser los recursos demandados para poder hacer esta atención. Si menor es el espacio de intervención que se pretende, digamos, ejecutar, obviamente los costos van a ser reducidos. Estos van a determinar la cantidad de datos necesarios y el número de actores que deben de participar, ¿no? El nivel de complejidad, el nivel de incertidumbre que pueda haber, el nivel de minuciosidad con el que se tenga que desarrollar una estrategia o la resolución de un problema o atender una necesidad en lo que a biodiversidad respecta. Debido al énfasis en la planificación, que debe ser lógicamente participativa, es saludable, ¿no?, que sean procesos altamente concertados, participativos, de todas las partes. Eso le da legitimidad al proceso, más aún si estamos hablando de la definición de una política pública, de la definición de una estrategia de gestión. También, ¿por qué no decirlo si hablamos de la formulación de un proyecto de inversión? Para que luego no se tenga problemas en la etapa de implementación. Disconformidades, cuestionamientos por falta de sociabilización. Entonces, y esto ya comienza potencialmente a lidiar en un eventual conflicto, cosa que no deberíamos nosotros jugarnos, ¿no? En el enfoque de integración de servicios ecosistémicos, por ejemplo, debe ser muy flexible. No necesariamente, les decía hace un rato, estamos condicionados u obligados a aplicar los 6 pasos que establece la metodología. Debe ser adaptativo. Lo que debemos buscar justamente es apuntar a la ejecución del resultado. Y aquí hay un conjunto de elementos que pueden estar fácilmente asociados a los efectos positivos que puede
gatillar una determinada inversión o una determinada política. Este es un material que les estoy mostrando, es una publicación justamente de la cooperación alemana GIZ, que es la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo. Este texto lo pueden encontrar en internet, no hay problema, con el nombre del título es muy fácil de ubicarlo, y normalmente dentro de su contenido vamos a encontrar que se permite la combinación de elementos de otros pasos, de otros modelos, ¿no? O de otras metodologías, como la que pudimos oír en el video, ¿no? En el video cuando hablaban de la metodología de integración, no era de integración, era metodología del enfoque de los servicios ecosistémicos, y la cual habla de sus 12 pasos. Entonces, nuevamente, ¿no? Volvemos al tema de lo flexible, de lo maleable que son estas metodologías. Presenta una nueva forma de pensar, pero no agregar un proceso de planificación por separado o adicional. Lo peor que podríamos hacer es atomizar procesos que en este momento en un determinado territorio pueden estar en desarrollo, en ejecución, ¿no? Entonces, eso no ayuda mucho, ¿no? Es distracción de recursos, quizá inversión equivocada de tiempo, también de recursos. La mayoría de las situaciones es posible utilizar las habilidades y capacidades existentes dentro del staff, dentro de los talentos profesionales que pueden haber en una institución o una entidad. Hay que involucrar e invertir tiempo leyendo, reflexionando y preparándose para abordar estos nuevos temas y nuevos desafíos. ¿Qué es novedoso? Sí es novedoso, porque por lo menos a nivel de Perú son, digamos, como metodología, es algo muy innovador aún, ¿no? Hay algunos esfuerzos que ya se vienen desarrollando que recogen algunos pasos en materia de esta metodología, recogen algunos de estos pasos, pero como metodología íntegra, no necesariamente podríamos atrevernos a decir que ya se viene aplicando en el Perú. Por ejemplo, la formulación de los planes maestros de las áreas naturales protegidas recogen algunos de estos pasos. Hay algunos esquemas de gestión, hay algunos proyectos con fondos de cooperación internacional en el Perú en este momento que se encuentran en ejecución y que han recogido como parte de su formulación el enfoque de servicios ecosistémicos, ¿sí? Pero no en estricto como los 6 pasos que estamos viendo acá. Hay un conjunto para cada uno de estos pasos. Es importante mencionar que hay un conjunto de preguntas orientadoras y las vamos a conocer en un momento. Lo que nos debe de quedar claro es que cada uno de los pasos deben estar lo máximo sociabilizados posibles, lo máximo aterrizado posible. Entonces, nuevamente, nos encontramos ahí con los 6 pasos en resumen. Ahí se está abordando algunas de las preguntas orientadoras. No vamos a entrar en detalle porque más adelante lo vamos a revisar uno a uno cuando entremos a ver cada uno de los 6 pasos. Entonces, en su conjunto vamos a determinar que para aplicar este enfoque en el contexto, por ejemplo, de áreas naturales protegidas y otras medidas de conservación local, y que éstas deben tener un éxito esperado, generalmente será necesario informar y preparar a los participantes, ¿no? A los actores que van a formar parte de este proceso. Básicamente con la terminología, los conceptos, para que se vayan familiarizando con ello. Esto forma parte de un espíritu de gobernanza efectiva. La nivelación de la información es esencial para la participación informada de los actores. Por lo general se va a requerir algún tipo de capacitación o concientización. Y eso nos hace pensar de que siempre se debe contar con un buen facilitador, ¿no? Que conozca por lo menos de la lógica de cómo funciona la metodología y obviamente que también que conozca en parte la realidad del territorio.
La aplicabilidad, en principio, el enfoque ICE puede aplicar a cualquier nivel de escala, ¿no? Lo acabamos, y reitero, de apreciar dentro del video, no siendo, ojo, el video específicamente sobre integración de servicios ecosistémicos, sino de enfoque de servicios ecosistémicos. Es más, se podría decir que podríamos incorporar la integración de servicios ecosistémicos incluso a las políticas de algunas instituciones que vean temas ambientales. Una empresa, un municipio, ya sea a nivel distrital, provincial, un gobierno regional, ¿no? Una entidad sectorial. Para cualquier entidad es aplicable. Los resultados deberían ser más prácticos y orientados a la implementación a los niveles de tipo local o subnacionales. Esta es la lógica, construir de abajo hacia arriba, desde las bases. Es lo deseable, es lo recomendable. Se va a requerir que para el desarrollo de la fase de diagnóstico contar con mucha información, toda la información posible, sea primaria, secundaria, la cual debería ir alimentándose conforme se va desarrollando también el proceso. Mientras más información haya, va a ser mucho más fácil, mucho más amigable el desarrollo del proceso. Y va a contar, obviamente, con resultados mucho más contundentes, mucho más tangibles, sólidos. Más aún si trabajamos a una mejor escala, a una menor escala. Es importante la participación de diversas entidades sectoriales, así sea en el menor nivel de escala. Hay que tener muy claro aquellos proyectos y programas que tienen un claro impacto de dependencia con los servicios ecosistémicos. Vale decir, en el Perú hay programas y proyectos, incluso muchos que son política prioritaria del Estado, pero algunos de ellos van a tener una mayor estrecha relación con el espíritu y la lógica de enfoque de servicios ecosistémicos que otros. Por ejemplo, los programas de saneamiento. Los programas de saneamiento van a estar obviamente más ligados al tema de enfoque de servicios ecosistémicos que un programa de, digamos, de asistencia social como en el Perú, podemos citar pues Pensión 65, ¿no? Por citar uno. Entonces, tenemos dos programas. Uno, obviamente, puede estar y va a estar más ligado que otros. Y si ponemos por otro lado, el programa Sierra Azul, obviamente la intensidad de su vinculación a lo que sería enfoque de servicios ecosistémicos va a estar ya íntimamente ligado, ¿no? Entonces, solamente por poner un modelo de referencia. Entonces, tenemos la aplicabilidad, es múltiple. Miren ustedes todos los escenarios en los cuales se puede aplicar el enfoque y la integración de los servicios ecosistémicos. Tenemos desde las actividades económicas, los servicios ecosistémicos que directamente son importantes para mover la economía de un determinado territorio, el tema de los grupos de interés que deben estar involucrados. Hay que ver mucho las entidades que están ligadas a las competencias de los servicios, de cada uno de los servicios ecosistémicos que se pretenden intervenir. Y más aún si estos están ligados a actividades económicas específicas. Habíamos estado chequeando los 6 pasos y reiterar que, por ejemplo, hay algunos de estos pasos que podrían, según la realidad o cada una de las causalidades, digamos, circunstancias, casuísticas, perdón, podrían incluso ser obviados, ¿no? Por ejemplo, si en un determinado territorio el paso 2 ya cuenta con información sobre análisis y priorización de servicios, si ya, digamos, en un determinado ámbito territorial existe un diagnóstico que
se haya hecho previamente y no muy, muy antiguo, en donde ya determinen cuáles son las prioridades y necesidades que demandan atender en materia de biodiversidad, sería fantástico, ¿no? Algunos departamentos, y hablando ya de, obviamente, el caso peruano, donde ya se tenga la zonificación ecológica y económica, ¿no es cierto? Entonces ahí se haya generado información, se ha generado diagnósticos, se ha generado estudios especializados, y ya se tiene, digamos, priorizado cuáles son las necesidades. De pronto ya se tienen identificados los sitios prioritarios para la conservación de un determinado departamento. Entonces, a lo que iba es que la parte, digamos, de secuencial de cada uno de los pasos, no necesariamente a pie juntillas se tendría que ejecutar. Mucho va a depender de la información que hayamos generada ya del territorio. Entonces, revisemos el contenido del paso 1. Definición y alcance del ámbito de trabajo. Esto va a involucrar el contexto y la realización del trabajo preliminar requerido para iniciar el proceso. Es la parte o la fase preparatoria. Aquí normalmente se van a definir los objetivos y el alcance de la evaluación que queremos hacer. Va a incluir un diagnóstico de nivel sectorial, de nivel geográfico. Se va a ir priorizando a dónde tiene que apuntar la planeación y la toma de decisiones en base a las necesidades. Es saludable generar una primera audiencia en búsqueda de información y ver cómo está el escenario de la gobernanza, recoger de parte de los actores cuál es la percepción respecto a las principales problemáticas y los retos que ellos tienen desde su mirada, desde su ángulo, identificar un mapeo de actores para determinar, por ejemplo, los grupos de interés, cómo está el arreglo social en el territorio. Hay que ir también ordenando los aspectos administrativos, logísticos, y eso se trabaja más que todo a nivel de las instituciones que tienen competencia en la materia en el territorio donde se va a intervenir, tales como la contratación de personal, el tema del financiamiento, ver si están alineados los instrumentos de gestión del nivel que corresponda. Al final del paso 1 debería haber un plan de trabajo claro, ¿no?, en actividades y en tiempos, el cual debe haber sido discutido, acordado entre todos los grupos de interés, ¿no? Esa concertación va a ser determinante para asegurar el éxito. Nuestro objetivo del paso 1 es diseñar el proceso, básicamente, de manera adecuada, de manera concertada, en un clima de gobernanza, de delimitar hasta dónde queremos que lleguen alcancen los resultados. Las personas deben de saber hacia dónde se está apuntando con el proceso. Dentro de estos resultados esperados deberíamos de tener una documentación y acuerdos sobre los objetivos, de documentación y acuerdos sobre un plan de trabajo, un mapa de actores y de intereses, y lógicamente un plan de comunicación. Es algo que yo siempre insisto muchísimo, ¿no? Un instrumento de estas características que no tenga una estrategia comunicacional, más adelante corre un serio riesgo de fracasar. Ojo con ello. Requerimientos de recursos y métodos y herramientas, ¿no? O sea, ¿qué herramientas, qué elementos vamos a necesitar para esta etapa, ¿no? Compromiso político, y es algo que yo siempre insisto, en todo proceso, ¿no?, territorial, en donde se pretenda, digamos, plantear un esquema de cambio de paradigma, o hacer una intervención para un determinado proyecto, si no hay el compromiso político de la cabeza de la entidad o de la autoridad territorial, digamos, nada, simplemente van a ser por ahí una buena intención. Yo creo que
Este es el punto determinante para cualquier proceso. Determinante, el compromiso político. Un equipo de trabajo y recursos financieros asegurados para iniciar el proceso, instalaciones, ¿no?, que es lo propio, lo lógico, un mapa bien detallado o medianamente detallado del área donde se pretende intervenir, y tener bien clara la visión general de los grupos de interés. Para esto, repito, ya se supone que debemos haber realizado un primer taller de socialización. Estos son los pasos resumidos. Ahí estoy consignando algunas preguntas orientadoras. Esto es lo mismo que les he expuesto hace un instante en la diapositiva anterior, pero de manera sinóptica y mucho más puntual, ¿no? Entonces tenemos el nombre del paso, el resumen, lo que queremos lograr para ese paso, que es básicamente preparar el terreno, como se diría, preparar la cancha, como se diría en criollo, los resultados esperados. Y esto es importante, las preguntas orientadoras. Más adelante, creo que aquí entramos a las preguntas orientadoras específicas. En la diapositiva anterior están de manera más pequeña. Aquí las he querido ilustrar de manera más didáctica, ¿no? Y más con letras un poquito más grandes. Primero deberíamos habernos respondido qué cuestiones principales de la gestión local del territorio están relacionados a los servicios ecosistémicos que necesitamos abordar y con qué fin, ¿no? El por qué y el para qué. ¿Cuál sería el alcance o la escala de trabajo que pretendemos abarcar, ¿no? Delimitar nuestro ámbito de intervención? ¿Cuáles son los grupos de interés y cómo están comportándose estos grupos de interés? ¿Qué tan saludable es involucrarlos desde el principio en el proceso o si se van sumando sobre la marcha? Ojo con eso. ¿Cuáles son los objetivos y resultados esperados del proceso? Tenemos que tener claro qué debemos tener a final de esta etapa o paso número 1. Tenemos que tener bien claro, definido, obviamente, personal, fondos y todas las herramientas que se van a demandar para alcanzar el objetivo de este primer paso. Y luego también tener muy claro, y lo dije hace un instante, cómo se deben de comunicar los mensajes y resultados a la población que forma parte del territorio a intervenir. Ahora bien, para el paso 2 tenemos la selección y priorización de los servicios ecosistémicos. Al final de este paso se deben haber identificado básicamente cuáles son los servicios ecosistémicos priorizados. Este paso es bastante estratégico. Tanto el 2 como el 3, ¿no? Valgan verdades, son pasos bastante estratégicos. No me atrevo a decir que son los principales, pero sí los más estratégicos de pronto. No me atrevo a decir los principales porque de pronto un determinado territorio a intervenir pueden que ya lo tengan desarrollado, pueden que ya lo tengan descrito, mapeado, diagnosticado. Entonces, como que se hace sumamente sencillo, ¿no? Entonces, por eso no me atrevo a decir que es el paso más complejo o difícil, pero sí el más estratégico. A ver, en este segundo paso se implica examinar la forma en la que el plan de desarrollo depende e impacta en los servicios ecosistémicos, o sea, el cómo vamos a entrar a tallar la estrategia la inserción que se va a tener como parte de una determinada intervención basada en naturaleza, ¿por qué no decirlo? El principal objetivo del paso 2 analiza el plan de desarrollo, ¿no? Si es un plan de desarrollo concertado o si es un proyecto de inversión, e impacta en los servicios ecosistémicos en qué medida, cómo, para qué. Si ese impacto es significativo y realmente va a ayudar a solucionar o atender una necesidad o a recuperar un ecosistema. Entonces, como resultado, vamos a tener una matriz que muestra la dependencia de los impactos entre una política de desarrollo y servicios ecosistémicos determinados, ¿no? Es una matriz de doble entrada que
vamos a hacer una suerte de cotejo. Este cotejo tiene que ser participativo y con, obviamente, la participación de los expertos, de los especialistas y basados en evidencias. Ojo con ello. Debe haber una lista acordada de los servicios ecosistémicos que deben estar priorizados. Un resumen de las áreas potenciales de conflicto o competencias, las cuales pudiesen resultar en disyuntiva, ¿no? Ojo con ello, lo comenté hace un rato el tema de las disyuntivas. Los requerimientos que necesitamos para esta etapa. Facilidad para organizar las juntas, los talleres de expertos, ¿no? Los llamados talleres técnicos, los talleres participativos, un plan de desarrollo existente e información sobre una medida de planeación en busca de abordar el enfoque de servicios ecosistémicos. Si el territorio ya cuenta con un plan de desarrollo estratégico regional o local, ese documento es clave, ¿ya? Ese documento es clave porque de pronto se necesita comenzar por actualizar ese documento o insertar el enfoque de servicios ecosistémicos en ese documento de gestión. Y si ya lo cuenta, entonces el tema va a ser mucho más fácil. Y si estamos buscando desarrollar un proyecto de inversión, el enfoque ambiental debe estar inserto en ese documento de gestión. Si no lo encontramos, ahí viene un poquito la complicación. Si encontramos que está inserto el componente ambiental dentro, recoge el documento de gestión el enfoque ambiental, el proceso va a ser mucho más amigable, ¿no? Mucho más fácil la tarea. Información biofísica, información sobre servicios ecosistémicos existentes en la zona, ¿no? Entonces a esto yo aludía como parte de un escenario en donde en un determinado territorio ya haya información preexistente. Ahora, para caracterizar los servicios ecosistémicos, y lo comenté en sesiones pasadas, esta es una diapositiva que les anuncié que la iba a volver a colocar, es justamente porque en la etapa de diagnóstico, en este paso 2, debe quedar claro qué queremos priorizar de todos los servicios ecosistémicos que están debidamente caracterizados, qué queremos abordar. Si queremos atacar como objetivo los servicios de provisión o algún servicio de provisión, ¿no? Alimentos, flora, recursos genéticos, combustibles, productos bioquímicos, agua. Entonces, esta es la lógica que tenemos que perseguir. Si queremos atacar servicios de regulación, genial. Tenemos toda una diversidad de servicios de regulación. Si queremos, a su vez, atender a servicios de tipo cultural, de igual manera. Y los servicios base, ¿no? Que son los servicios de soporte o hábitat donde descansan los demás, todos los otros. Entonces, esta caracterización siempre tengamos muy en cuenta. Este es el resumen del paso 2, ¿no? Al igual que lo comentamos en el paso 1. Se habrán identificado los servicios ecosistémicos prioritarios. Para ello hay una tarea principal que es examinar la gestión que se desarrolla actualmente en el territorio, el paisaje, el área protegida, el lugar que queramos intervenir. Y tener clarísimo los resultados que esperamos, ¿no? Y luego entramos con las llamadas preguntas orientadoras que las vemos para el caso del paso 2 a continuación. ¿Cómo dependen e impactan el plan de desarrollo en los servicios ecosistémicos? Aquí vamos a ver si está conversando en un escenario de una entidad que tenga ya su plan de desarrollo concertado, construido, ¿no? Vamos a hacer el cotejo si ese plan de desarrollo está articulado con el enfoque de servicios ecosistémicos o no involucra absolutamente nada. Te habla cualquier cosa menos de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que hacer esta posible retroalimentación, ¿no? Y ayudar a que se fortalezca, se robustezca ese instrumento de gestión, si es que no tuviese incorporado ese enfoque. Luego, ¿cuál es el papel de las áreas protegidas y otras medidas de conservación en ese contexto? ¿Cuáles son los grupos de interés que podrían verse afectados? Ojo con esto. Si en el anterior paso identificamos
¿Cuáles son todos los grupos de interés o nuestro mapa de actores? Aquí ya vamos un poquito más allá. Tenemos que identificar qué grupos de interés podrían estar viéndose afectados positiva o negativamente en un escenario de intervención. Ojo con ello. ¿Cuáles son los costos y beneficios que están asociados a los cambios y cómo se van a distribuir entre los distintos grupos de interés? Entonces, en un escenario de efecto como parte de la aplicación, ¿no?, de un proyecto que tenga, por decir, efectos favorables en materia de servicios ecosistémicos, ¿cómo va a redundar esos beneficios en los actores? ¿A qué actores, a qué grupos, a quién beneficia más, a quién beneficia menos? Todo eso debe estar debidamente preidentificado. Otra pregunta es si existen áreas potenciales de conflicto, competencia de sinergias. Ajá, esto es importantísimo. Entonces, desprendiéndose de la premisa o la pregunta orientadora anterior, hay que determinar si el hecho que se vea favorecido un determinado servicio ecosistémico producto de una intervención como un proyecto o una política de gestión, eso va a beneficiar lógicamente a un grupo de interés, pero habrá algún otro grupo de interés que se va a ver impactado, sus intereses se van a ver afectados, o habrán dos grupos de interés que compitan por los mismos beneficios. Si compiten por los mismos beneficios, entonces, ojo, la estrategia que yo prevea aplicar tiene que tener la suficiente dimensión como para que atienda las necesidades de todos los grupos de interés que están a la expectativa. Ojo con ello. Entonces, eso me va a generar hacer un sinceramiento de mi estrategia de intervención. Entonces, si hago un proyecto de siembra y cosecha de agua como parte de mi intervención, y si yo estaba estimando a ojo de buen cubero, como se diría en criollo, represar 100.000 metros cúbicos de agua durante la época de lluvias, de pronto la población que espera ser beneficiada no van a demandar 100.000, pueden que demanden 150, 200.000 millones de metros cúbicos. Entonces, ojo con ello, de pronto estoy subdimensionando el nivel de intervención que debo hacer. Entonces ya no voy a necesitar 10 reservorios, sino 20, 30, 50, lo que digan los ingenieros en la materia. Una pregunta final es, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos más importantes? Y acá viene la escala de priorización. Ojo con ello. Entonces debo hacer, después de mi identificación, la ponderación de vida. Esto es muy importante, estimadas y estimados colegas. Muy importante. Bien, vamos al paso número 3. Como parte del paso número 3, lo que pretendemos es llegar a una identificación de las condiciones y las tendencias, y dicho sea de paso también las disyuntivas, ¿no? Lo habíamos comentado hace algunas diapositivas atrás. Aquí lo que tenemos que analizar son los elementos de causa-efecto entre los servicios ecosistémicos y el llamado plan de desarrollo, ¿no? Para eso la matriz que se recomienda va a ser de mucha ayuda, ¿no? La lógica de este paso es analizar los servicios ecosistémicos que vamos ya a haber priorizado en un mayor detalle, examinar la base biofísica en términos de las condiciones y tendencias de las ofertas y usos de los servicios ecosistémicos y también sus procesos que puedan haber en el territorio. Vamos a ver qué elementos de tipo impulsor o causas subyacentes de cambio podrían estar afectando a estos servicios ecosistémicos.
va a determinar mucho de la información que, pues, que se pueda contar de manera previa. De igual manera, las opciones de política que se tengan priorizadas en la zona, o sea, qué es lo que, qué expectativa tienen los decisores, digamos, o las autoridades en el territorio. Entonces, en buena cuenta, hay que comprender, como parte de este paso, o busca este paso comprender el estado actual y las tendencias pasadas y futuras, la oferta y demanda que puedan haber de servicios ecosistémicos en el territorio. Toda la información es absolutamente necesaria. Mientras más información se pueda contar del territorio, va a ser mucho más saludable. Esto va a permitir que tengamos una intervención acertada, adecuada, sincerada, y que se alcancen los objetivos, ¿no? Estos son los resultados que se esperan, ¿no? Información sobre las condiciones y las tendencias de estos servicios, resumen general de los principales impulsores de cambio y los grupos de interés que están relacionados a estos impulsores de cambio, análisis de las sinergias y las disyuntivas, los mensajes claves para las distintas audiencias que se tengan previstas. Básicamente aquí vamos a requerir algunos insumos sobre metodologías de evaluación de recursos o de biodiversidad, y para evaluación o valoración económica de la biodiversidad hay infinidad de metodologías. Hay algunas diapositivas que forman parte de la próxima sesión, la sesión número 8. Vamos a empezar un poco hablando de algunas metodologías que normalmente son más usadas para esta parte de evaluación. Entonces, aquí yo les estoy dejando incluso un enlace en donde ustedes pueden acceder para encontrar una documentación específica sobre metodologías de evaluación de recursos naturales, valoración económica, es más. Este es el cuadrito resumen, al igual que en los pasos anteriores, ¿no? Lo que se busca es hacer un examen pormenorizado de las relaciones de causa-efecto dentro del ámbito de análisis. Por lo tanto, se va a realizar el estado y las principales tendencias de la oferta y la demanda de los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto nos va a ayudar a caracterizar, a aterrizar un poco el diagnóstico situacional de los servicios ecosistémicos que hay en el territorio o en el paisaje que se quiere intervenir. Los resultados esperados y las preguntas orientadoras que vamos a ver a continuación. Evidencias de información existen sobre las condiciones y tendencias de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las principales brechas de información? Siempre, absolutamente, siempre vamos a encontrar con brechas de información pendientes. ¿Cuáles son las condiciones actuales y probables de las tendencias futuras de la oferta y demanda de los servicios ecosistémicos? Eso nos va a ayudar a dimensionar el nivel de intervención que queremos plantear en nuestra estrategia, sea como parte del instrumento de gestión, ojo, ¿no? El plan de desarrollo, de ser el caso, o sea como parte del proyecto que queremos diseñar para ejecutar en el territorio. ¿Cuáles son los principales impulsores de cambio? Porque sobre esos impulsores de cambio se van a tener que hacer mucho énfasis, y sobre esos impulsores de cambio van a estar orientadas las intervenciones, las actividades, los componentes que se vayan a priorizar, y también cuáles son las disyuntivas que podrían surgir entre los objetivos de desarrollo y los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto se deriva obviamente pues, de este entrecruzamiento que vamos a hacer en las matrices. Finalmente, quería comentar un poquito sobre las sinergias y disyuntivas que normalmente se plantean, las que, digamos, normalmente salen como parte del análisis. Entendiéndose que sinergias está orientado cuando, por ejemplo, un servicio ecosistémico son, digamos, vinculantes uno con otro. Vale decir, si el apoyo
o la intervención en la mejora de la calidad de un servicio ecosistémico activa, gatilla, impulsa a otro servicio ecosistémico, ¿no es cierto? Un ejemplo es mantener la calidad del suelo, va a promover la producción primaria y subsecuentemente incrementa el almacenamiento de carbono, regula el flujo del agua, mejora los servicios de provisión, ¿no? Es un efecto dominó positivo, ¿no es cierto? Y las disyuntivas, por el contrario, hacer un efecto positivo en unos puede significar el detrimento de otro servicio ecosistémico, ¿no? Es inversamente proporcional, por decirlo de una manera. Un ejemplo, por decir, la producción de un tipo de monocultivo puede reducir la calidad de la tierra, del control biológico, de la calidad del aire y la calidad del agua, ¿no? Entonces, impulsar algo podría traer como consecuencia la afectación de otros servicios ecosistémicos. Otro modelo es, por ejemplo, el disfrute del recurso paisaje. Cuando a un ecosistema le establezco la activación de una actividad como el ecoturismo y no he previsto, no he zonificado, no le he hecho un plan de sitio a ese determinado ecosistema, podría estar afectando ese servicio ecosistémico u otros, digamos, que interdependan de este mismo. Por ejemplo, unas aves migratorias en una zona de avistamiento de aves o una zona de reproducción de otra especie, digamos, más en estado más crítico de pronto, ¿no? En su estado de conservación. Entonces hay que tener mucho cuidado. O sea, y esa parte justamente no se puede experimentar. No la podemos detectar poniéndola en práctica. Se tiene que evaluar en la etapa fase previa. El paso 3 justamente es la puesta a prueba en un escenario teórico, simulado, con información, digamos, previa de posibles escenarios de lo que pudiera pasar. A eso se le llama disyuntivas. Una disyuntiva describe un cambio donde se sacrifica algo para obtener otra cosa. También se desea o plantea la conciencia para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pero una vez ejecutado, ya no hay vuelta atrás. He querido poner esta caricatura que nos hace referencia a una disyuntiva, ¿no? A una decisión que en un momento se toma, pero se toma basado en algo que supuestamente a primera impresión es atractivo, ¿no? Dice, estimados pasajeros, les informamos que el viaje está sobrevendido. Alguien quisiera dar su lugar en un cupón de 25 pesos para el siguiente crucero, o sea, le hacen un descuento para el siguiente viaje, y si vemos la caricatura, estamos hablando pues de este pasaje bíblico del Arca de Noé, ¿no? Donde entraban todos los animales para salvarse, y vemos ahí un animalito que es un unicornio, que por la expresión es quien apostó por este beneficio, entre comillas, y ya sabemos lo que pasó con los unicornios, ¿no? Este es un escenario, pues, ¿no? Simulado, obviamente, ¿no? Entonces, es un poco una manera lúdica de comentar a lo que alude el término de las disyuntivas en este caso. Entonces hay tipos de disyuntivas, y aquí yo quería hacer un énfasis porque es una parte bastante técnica al momento que trabaja en esta metodología, ¿no? En este paso. Hay disyuntivas en materias de tiempo, por ejemplo, entre generaciones presentes y generaciones futuras. Hay disyuntivas en materia de espacio, por ejemplo, entre el uso de un servicio ecosistémico en un determinado punto A disminuye la disponibilidad en un punto B, ¿no es cierto? Porque puede ser un gran sistema que esté interconectado. Disyuntivas a nivel de los tipos de servicios ecosistémicos, por ejemplo, distintos tipos de servicios ecosistémicos, ¿no? Uno puede ser la provisión del otro. Si uno es de provisión, el otro probablemente sea de regulación. En materias de recursos hídricos, este es un modelito bien interesante. Las disyuntivas tienen efectos en los beneficios y la distribución de beneficios y costos. Ojo con ello.
Acá les dejo para análisis algunos modelos bastante interesantes, ¿no? Y hay 3 escenarios que se plantean según Malinga, 2016. Ecosistema natural, eso es lo que, digamos, en situaciones naturales, valga la redundancia, es lo que podría pasar ante el escenario de la puesta en marcha de distintos servicios ecosistémicos. Cuando en un escenario natural, digamos, no tiene la intervención de la mano del hombre, todo camina a un ritmo, digamos, natural o equilibrado. Por eso vemos que el eje relacionado a producción de alimentos es el más debilitado y todos los demás ejes están fortalecidos. En el segundo escenario, sobre cultivos intensivos, vemos lo inverso, ¿no? Hay intensamente la intervención de la mano del hombre y el propósito de utilizar ese territorio es básicamente la producción de alimentos. Obviamente crece el tema de producción de alimentos, ¿no? Pero los otros servicios ecosistémicos se ven disminuidos. ¿Qué sucede en un territorio en donde se aplica una estrategia de enfoque de servicios ecosistémicos o integración de servicios ecosistémicos? Miren ustedes lo interesante. Lo que se busca es un equilibrio, ¿no?, de toda la generación de servicios ecosistémicos, incluyendo la producción de alimentos, ¿no? Entonces, digamos, uno con política de integración de servicios ecosistémicos, otro en estado natural y otro sin política de integración de servicios ecosistémicos. Lo recomendable, saquen ustedes sus conclusiones. La misma lógica, pero aquí utilizando el esquema de un espacio territorial con fines de pastoreo. Fuente Pech, el año 2015, ¿no? Obedece a la misma lógica, ¿sí? Entonces, he querido citar esos 2 modelos para vuestro análisis. Finalmente, diferentes personas se benefician y valoran los servicios ecosistémicos de diferentes formas. Esto es muy interesante. Y aquí quería, digamos, hacer el énfasis, ¿no? Porque no todas las personas viven interdependiendo de todos los servicios ecosistémicos, ¿no? Comencé mi alocución de esta sesión haciéndole un comentario al respecto y cierro justamente también mi alocución del día de hoy con ese mismo mensaje, ¿no? Bien, estimadas y estimados colegas, hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Hemos abordado los 3 primeros pasos de la metodología de integración de servicios ecosistémicos, esperando que haya sido de vuestro agrado. Un gusto haber compartido esta sesión y nos estamos viendo en la siguiente sesión, que sería la sesión número 8, en donde vamos a abordar los siguientes 3 pasos y obviamente vamos a hablar también de manera preliminar al inicio de la próxima sesión respecto a algunas de las metodologías que normalmente se usan para la valoración de servicios ecosistémicos. Esperando que se sigan encontrándose muy bien, principalmente de salud. Les agradezco muchísimo vuestra atención. Gracias. Permiso.